después las tribus, mostrándoles con ello que el centro de la vida para los israelitas debería de ser Dios. En la actualidad, la vida de los cristianos deberían tener como centro Dios y las prioridades que de ahí surgen. Dice, cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel se levantaba el campamento y la seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. Es decir, ellos miraban cuando esta nube de fuego se movía, y cuando se detenía, ahí ellos también se detenían. De esta manera, los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor, donde Él les indicaba que fueran. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Otra vez, si la nube no se movía, ellos no se movían. Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo, entonces el pueblo se quedaba por pocos días, como el Señor lo ordenaba. Luego, por orden del Señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces la nube se detenía solo por la noche y se elevaba a la mañana siguiente. Pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo por 2 días, 1 mes o 1 año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha. Pero en cuanto se elevaba, ellos levantaban el campamento y se ponían en marcha. Espero que estemos viendo el patrón de esta nación. Si la presencia de Dios no se mueve, ellos no se mueven. Si la guía de Dios no se mueve, ellos no se mueven. Los problemas en los que nos metemos el día de hoy es porque no seguimos la guía de Dios, porque no obedecemos lo que Dios nos quiere decir, nos está diciendo, y queremos hacer nuestra santa voluntad, que ni es buena, ni es perfecta, ni es agradable. Entonces vienen las consecuencias y luego volteamos hacia Dios y le decimos, ¿qué pasó? Dice, si la nube permanecía sobre el tabernáculo 2 días, 1 mes, 1 año, versículo 23, así que acampaban o viajaban bajo las órdenes del Señor y obedecían todo lo que el Señor les decía por medio de Moisés. Ahora, la razón que la nación de Israel tenía que ser guiada es porque ellos no sabían para dónde iban. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros muchas veces no sabemos para dónde Dios nos va a llevar. Y no hablo únicamente de ubicación, ¿verdad? De que estamos en una ciudad o en otra ciudad. Pero no sabemos cuál es exactamente el plan de Dios para nuestras vidas. Y por eso es que necesitamos todos los días buscarle para permitir que el Espíritu Santo transforme nuestras actitudes, nuestras prioridades, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Y de esa manera Él nos va guiando, nos va cambiando, nos va transformando. Entonces es conveniente preguntarnos en esta mañana, basados en qué estaremos decidiendo. O sea, cuando decides algo, ¿basado en qué lo haces? El día de hoy que decidiste venir, ¿basado en qué lo decidiste? O el día miércoles que tenemos la reunión, si viniste o no viniste, ¿basado en qué? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? La manera en que utilizas el tiempo, ¿basado en qué? ¿Cómo utilizas el tiempo? ¿Basado en qué? Estaremos siendo guiados por emoción, ¿verdad? Y un domingo queremos todo con Dios y al siguiente domingo ni nos acordábamos, ¿verdad? De Dios. ¿Qué nos lleva a decir sí o no a algo, algún compromiso? Al momento de decidir qué es lo más importante para nosotros. Lo que queremos, lo que sentimos que está bien o lo que agrada a Dios. Las decisiones que estamos tomando hoy, esto es muy importante, nos llevarán a donde queremos estar mañana. Porque todos queremos que nos vaya bien.
Todos queremos tener una familia que ame a Dios, hijos que amen a Dios. Todos queremos tener un ambiente de familia donde el amor esté ahí. Todos queremos eso. Si no estamos casados, pues queremos encontrar a esa persona, ¿verdad?, que ame a Dios y que nos ame a nosotros. Si ya estamos casados, pues queremos que nuestro matrimonio sea lo mejor. El problema es que no todo el tiempo decidimos considerando lo que queremos tener el día de mañana. Es como pensando, ¿verdad?, que podemos decidir lo que queremos el día de hoy y el día de mañana pues Dios hará el milagro. Y no funciona así. Entonces por eso miramos a mucho cristiano confundido, perdido, que no conoce a Dios, lejos del plan de Dios, lejos de desarrollar el carácter de Dios, porque no permiten que la guianza de Dios les acompañe, les transforme. La Biblia está llena de personas que no permitieron que la guía de Dios marcara sus vidas. Y la Biblia muestra estos ejemplos para que nosotros aprendamos de ellos. Sabemos la historia de Saúl, por ejemplo, el primer rey de Israel, que no dejó que la guía de Dios le permitiera esperar los 7 días que el profeta le había dicho, y entonces como consecuencia él ofrece el sacrificio que no era su función y pierde el reino. El reino ya no es afirmado por él. Vamos a ver Génesis capítulo 16, versículo 2, porque ahí vamos a encontrar un capítulo que a veces pasamos por alto de la vida de Abraham. Génesis dice: entonces Sarai, o sea, la esposa de Abraham, le dijo a Abraham: mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Recordamos, ¿verdad?, que Dios le había prometido una descendencia. Entonces a Sarai se le ocurre una idea y la va a compartir con su esposo Abraham. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Es decir, Sarai y Abraham estaban intentando ayudar a Dios para que se llegara la promesa que Dios les había dado, como si Dios no tuviera los recursos necesarios para cumplir sus promesas. Como consecuencia de este acto de desobediencia surge una nación con un hijo llamado Ismael. Fíjate, en Génesis ahí mismo 16, pero en el 11 dice: el ángel también dijo: ahora estás embarazada y darás a un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, dice. Vivirá en franca oposición a todos sus familiares. Y de ahí surgen, ¿verdad?, los árabes, que siguen causando problemas a la nación de Israel por ese acto de desobediencia, por no permitir la guía de Dios. Ahora, la guianza de Dios no todo el tiempo es sencilla, o sea, no todo el tiempo va a ser fácil. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 8, por favor. Deuteronomio capítulo 8. Versículo 1 dice: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vas a vivir y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Ahora, este libro de Deuteronomio está escrito para la segunda generación de Israel. La primera generación no llegó a la tierra prometida por haberse quejado y haber murmurado contra Dios, es decir, por no dejarse guiar por Dios. Versículo 2 dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló, te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Ahora,
cuando Dios permite que una prueba venga a nuestras vidas, no es una sorpresa para Él cómo vamos a reaccionar. La sorpresa muchas veces la llevamos nosotros, porque no nos hemos dado cuenta lo que hay realmente en nuestro carácter. Y una prueba permite exponer lo que realmente hay en nosotros. Dice, sí, dice, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no solo vive de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, lo que quiero ilustrar con esto es que a veces la guía de Dios nos va a llevar por lugares y momentos y situaciones que no son agradables. Todos queremos darle gloria a Dios en nuestras victorias, cuando todo está bien. Pero son los momentos difíciles lo que prepara nuestro corazón y nuestro carácter. La razón que muchas veces las personas no alcanzan las bendiciones de Dios es porque no hemos logrado desarrollar el carácter. No hemos logrado ser fieles hacia Dios. A veces sí, a veces no, a veces sí estoy, a veces no estoy. Y Dios quiere guiarnos, y eso debería de sorprendernos, que a pesar de nuestra infidelidad, Él sigue estando ahí para guiarnos. Esta nación, ahorita que leíamos el pasaje de Números, habían hecho un ídolo. Habían sacado, ¿se acuerdan el botín que habían sacado de Egipto? Lo habían entregado ahí para hacer ídolos. Y es lo que muchas veces hacemos. Hacemos un ídolo del trabajo, hacemos un ídolo de esto, hacemos un ídolo de la televisión. Y eso nos va guiando. Eso es lo más importante para nosotros. Pero a pesar de ello, Dios sigue diciéndole que los va a guiar. Ahora, hay un ejemplo en Números ahí mismo, capítulo 21, versículos del 4 al 6. Porque este peregrinaje, y ahora que se está terminando el año, y si a lo mejor ustedes no están leyendo la Biblia en un año y quisieran utilizar bien su tiempo, yo les recomiendo que vean la historia del peregrinaje de Israel y puedan ver cómo se parece esa historia de Israel a nosotros. ¿Verdad? Dice, partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Qué sorpresa, ¿verdad? Desde que salieron de Egipto se le han pasado impacientes. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? No hay comida ni agua. Detestamos este alimento tan miserable. El Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. O sea, es un capítulo muy triste porque a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios quería seguir guiándoles, pero ellos se la pasaban murmurando, quejándose. Yo sé que nosotros no somos así, pero hay unas personas que así son, que no permiten que la guía de Dios conduzca sus vidas y se impacientan y se quejan contra Dios. Y no debería de ser así. La voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. A todos nos gusta esa parte. Ok, un versículo antes dice, no se amolden a este siglo. Adoren a Dios con la renovación de su mente. Entonces conocerán la voluntad de Dios, que es buena, es perfecta y es agradable. Pero nos gusta la última parte, nos gusta donde la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Pero no nos gusta la parte que a nosotros nos corresponde. Si tú quieres experimentar eso, ok, entrégate.
Dice Pablo, ¿verdad? Es la adoración, vuestro culto racional. Es decir, cuando tú comprendes cuán pecaminosos somos y que a pesar de ello Dios nos ama, lo que debería de surgir es una adoración, una rendición de nuestra vida. Cuando Dios le dice a Noé que hiciera el arca, y pues ya sabemos la historia, suben los animales y todo eso. Si te fijas, no hay volante en el arca, porque Dios iba a guiar el arca. El problema es que muchas veces nosotros seguimos peleando el volante de nuestras vidas y queremos seguir actuando, decidiendo, y ahí es donde estamos peleando con Dios. El salmista dijo así: me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Salmos 32:8 también dice: el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Esto nos gusta, pero fíjate la siguiente parte: no seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. O sea, Dios está diciendo: hey, no seas así. Déjate guiar por Dios. Permite que Dios te lleve. ¿Habrá momentos en que tengamos que pasar por desiertos? Pues sí, porque en esos momentos es donde nuestro carácter es formado, donde las impurezas se ven, donde podemos ver realmente dónde estamos plantados, donde únicamente Dios no es que está trabajando con nosotros, sino también con las personas que nos rodean. Fíjate cómo Pablo, escribiendo a los Colosenses, en Colosenses capítulo 1, versículo 9, ¿ya lo encontraron tan rápido? No me hagan trampa, les estoy viendo. Colosenses capítulo 1, por favor. ¿Ya? ¿Sí? Dice: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo oraba por estos cristianos para que tuvieran un pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Nosotros oramos para que Dios nos resuelva la vida, para que nos bendiga, para que no tengamos que hacer nada y Él tenga que hacer todo, ¿verdad? Un día revisemos nuestra cuenta y esté llena. Y Pablo dice: no, yo oro por ustedes para que entiendan cuál es la voluntad, qué es lo que ustedes tienen que hacer, cómo tienen que decidir, cómo tienen que pensar, cómo tienen que actuar. El problema es de que nosotros muchas veces queremos el resultado, la respuesta, la bendición, alcanzar nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros anhelos. Y eso en ocasiones nos aleja de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias Éxodo y vamos a leer la historia cuando una vez más, ¿verdad?, el pueblo de Dios ha desobedecido. Y en el versículo 13, Moisés hace una oración muy bonita y que muestra el carácter de Moisés. Dice: si es cierto, dice, que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos. Otra versión dice: permíteme conocer tu carácter, para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. ¿Cuántos de nosotros queremos realmente conocer más a Dios? ¿O cuántos de nosotros simplemente queremos que Dios solucione nuestro problema? Porque el problema para algunos cristianos es que no quieren conocer más a Dios. Quieren que Dios les resuelva.
Quieren un Dios de milagros, ¿verdad? Por eso es que las iglesias, como para de sufrir y cosas así, están llenas, ¿verdad? Así pasa. Dice, recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo. Yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. Entonces Moisés le dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. O sea, Moisés estaba más preocupado por la presencia de Dios. Dice, ¿cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si tú no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Moisés entendía que la guía de Dios era lo más importante que ellos tenían. El problema para nosotros pudiera ser que estamos más preocupados por alcanzar esas metas y esos propósitos, aunque la presencia de Dios ya no esté guiándonos. Y por eso miramos a personas dejando su compromiso con Dios porque están buscando lo que creen necesitar. Ahora, en los minutos que me quedan, quiero que veamos cómo podemos ser guiados por Dios. Es decir, si como cristianos hemos de ser guiados, si al no ser guiados vamos a experimentar dolor, pérdida, tristeza. Si Dios ha prometido guiarnos, pero ¿cómo le hacemos? Bueno, anótale ahí. Busca a Dios cada mañana. No únicamente el domingo. No te engañes. No creas que con solamente venir el domingo es suficiente. No te engañes. Imagínate tomar agua nada más el domingo. ¿Tú crees que aguantarás toda la semana? Bueno, algunos a lo mejor no batallarían tanto si no toman agua sino café, pero el agua es muy importante. Salmo 5:3 dice, busquen en sus Biblias. Salmo 5:3 dice, Señor, dice, tú escuchas mi voz cada mañana en oración. Cuidadosamente, subraya esa palabra, cuidadosamente te presentaré mi caso. Y también subraya la siguiente palabra, esperaré atentamente tu respuesta. El salmista decía, Señor, cada mañana yo voy a venir delante de ti. Y cada mañana te voy a decir mi situación, lo que hay en mí, lo que me preocupa, lo que deseo, lo que me inquieta. Y no únicamente eso, sino que voy a esperar. Voy a esperar tu respuesta. Ahí mismo en Salmos, pero el 63, versículo 1, dice, Dios mío, dice, tú eres mi Dios. Con ansias te busco desde que amanece. Como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Aquellos que tenemos la bendición de ser de Mexicali, ¿verdad? Y sabemos lo que es el calor de Mexicali. Y de repente, ¿verdad? Te encuentras que no has tomado agua y de repente tomas agua y es como que el alma te vuelve al cuerpo. Bueno, eso no se compara con lo que es estar en el desierto de verdad. El salmista está comparando ese deseo que él tenía de encontrarse todos los días con Dios. ¿Será ese nuestro deseo el día de hoy? ¿O es necesario que yo te diga cada domingo, hay que leer la Biblia en un año, hay que leer la Biblia en un año? ¿Ya leíste la Biblia? Y si nos hicieran un rayo X espiritual, quizá algunos de nosotros estuviéramos ya secándonos espiritualmente, en las últimas. Dice, quiero verte en tu santuario, contemplar tu poder, tu grandeza. Más que vivir, prefiero que me ames.
Te alabaré con mis labios, mientras vivas te alabaré. Alzaré mis manos para alabarte. Con mis labios te alabaré y daré gritos de alegría. Eso, dice, me dejará más satisfecho que la comida más deliciosa. El salmista entendía la necesidad que él tenía de Dios, de buscarlo diariamente, de la satisfacción que la vida espiritual solamente nos puede dar y no lo puede dar el alimento físico. Pero es triste que pudiéramos no reconocer esa necesidad de nosotros en nuestras vidas y no buscarle. Y entonces es muy fácil que te pierdas. Es muy fácil que no sepas cómo tomar una decisión. Es muy fácil que no sepas a qué decir sí y a qué decir no. Porque comienza uno a decidir pues en nuestra sabiduría humana, en nuestras emociones, en nuestras capacidades. Cuando el pueblo de Dios decide, ¿verdad?, que quiere tener un rey, no fue algo que Dios no supiera, obviamente, sino que él previó cómo debía de conducirse este rey. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, Dios diseña el plan para que este rey pueda gobernar correctamente al pueblo. Dice en el versículo 18: cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes y levitas. Es decir, el rey tenía que hacer su propia Biblia, ¿verdad? Tendrá esa copia siempre consigo. La leerá todos los días de su vida. De esta manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Es sorprendente cómo el día de hoy se ha perdido el temor a Dios, el respeto hacia Dios, la devoción hacia Dios. Y eso sucede cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, porque olvidamos quién es Dios. Entonces, Dios, por eso es que dice, mira, el que el rey esté leyendo todos los días la palabra le va a permitir leer, recordarse quién soy yo. Todos los días. Dice, la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso, que actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Ahora, nosotros podríamos decir, no, pues no soy orgulloso, pues no tengo ni dinero, ¿verdad? Apenas acabo de pagar el agua, o ya me la cortaron. Ok, cuando tú tomas una decisión sin tomar en cuenta a Dios, estás actuando con orgullo. No necesitas dinero para ser una persona orgullosa, una persona necia. Simplemente la acción de desobedecer a Dios es decir, no, yo sé cómo se hace esto. Dice, el resto de sus compatriotas, y también dice, impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Entonces Dios le está diciendo al rey, mira, si tú haces lo que yo te estoy diciendo, haces una copia, la lees, vas a reinar con justicia, vas a permitir que mi guía gobierne tu reino, vaya. Mi guía va a impedir que tú te vuelvas orgulloso y que tú creas que eres superior. Y también va a afirmar tu legado. Pero si nosotros no leemos la Biblia, ¿por qué pensamos que nuestros hijos lo van a hacer? ¿Por qué pensamos que la gente a nuestro alrededor va a identificarnos como cristianos? Si es necesario que tú digas, soy cristiano, es que probablemente no te comportas como uno, porque eso se ve a lo lejos. Cuando una persona es guiada por Dios, se nota. No porque no tenga problemas, todos tenemos problemas,
sino porque quien nos conduce es Dios. Entonces, número uno es buscar a Dios, ¿verdad? Todos los días, en la mañana. Y cuando digo en la mañana, hablo de prioridad. Hablo de darle importancia. Porque yo sé que ya una vez que salimos de casa, ya empezamos a hacer cosas y luego ya llegamos cansados, los niños, el trabajo, esto, lo otro, la comida, y ya no tenemos tiempo. Número dos, medita en las promesas de Dios durante el día. Este es un ejercicio muy importante. Dice Salmo 119, versículo 95, aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma mantendré mi mente puesta en tus leyes. O sea, a pesar de las circunstancias adversas, el salmista decía, yo me voy a enfocar en la palabra de Dios. La tendencia del ser humano es estar meditando en las circunstancias, estar viendo sus circunstancias, estar hablando de sus circunstancias. Y el salmista dice, no, yo lo que hago es meditar en las promesas de Dios. De hecho, Pablo, en uno de los pasajes más conocidos para nosotros, en Filipenses, dice, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. Filipenses 4:8. En todo lo que es noble, correcto, puro, hermoso, admirable. Es decir, en la palabra de Dios. Dice, piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. La pregunta es, ¿en qué estamos pensando? Porque si tú estás pensando mucho en algo, y esto yo lo veo mucho cuando las personas tienen problemas interpersonales, o sea, que tienen pleitos con la gente que les rodea, porque nada más están pensando en eso. ¿Y por qué me hizo esto? ¿Y por qué aquello? Y no me voy a dejar, y te fijaste, y ahí se la pasa. Entonces, cuando viene una situación, responden de esa manera. Ahora, pensar mucho en un problema no te ayuda. O sea, que tú pienses mucho en una situación, en alguien que te hizo un daño, no te ayuda. Pero pensar en las promesas de Dios, eso sí te ayuda. Porque tu mente se comienza a llenar de quién es Dios. Y entonces tus oraciones tienen un tono diferente. Pero si tú oras a Dios desde tus circunstancias y le empiezas a contar a Dios tus circunstancias como si Él no las supiera, entonces no vas a lograr descansar. Tú necesitas recordar quién es tu Dios, las promesas que Él ha hecho, las obras que Él ha hecho, el carácter de Dios, los atributos de Dios, la fidelidad de Dios. Y entonces nuestra actitud ante la vida, ya no somos unas víctimas, ¿verdad? Ya, pobrecito de mí, nadie me comprende, nadie me entiende. No, sino que se enfocan en Dios y en quién es tu Dios. Número 3 es confía en su fidelidad en medio de la dificultad. Hace rato leíamos, ¿verdad? Cuando en Deuteronomio dice, bueno, yo te pasé por ahí para revelar tu carácter. Y a veces Dios así nos lleva por procesos dolorosos para quebrarnos, para ayudarnos a recordar cuánto le necesitamos, ¿verdad? Porque a veces cuando todo va bien, pues tendemos a olvidarnos de Dios y nos alejamos de Dios porque todo está bien, no hay problemas, pero de repente se viene una situación y entonces andamos buscando dónde dejamos la Biblia. Salmos 42:11 dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios, dice, pondré mi confianza y todo el día lo alabaré. Él es mi Salvador y Él es
mi Dios. No es que el salmista no estuviera enfrentando problemas, no es que no tuviera pruebas. De hecho, en el versículo 4 del mismo Salmo 42 dice: se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio de sonido de gran celebración. Y luego él pregunta: ¿por qué estoy desanimado? Es como si él se está hablando a sí mismo. ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y dice: pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahí dice también: ahora estoy profundamente desalentado. Es esa batalla, esa lucha que muchas veces tenemos nosotros, que queremos adorar a Dios, pero tenemos las circunstancias, pero recordamos quién es Dios, pero recordamos nuestras circunstancias, ya estamos en esa situación. Dice: ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. Aún, dice, desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Misar. Versículo 8, cada día, dice, pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da la vida. Luego versículo 9, oh Dios, roca mía, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos, se burlan diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? Entonces, en medio de todo esto, el salmista tiene que tomar una decisión que tú y yo también tenemos que tomar. Y es: o confías en tus emociones, o confías en Dios. O confías en tus circunstancias, o confías en Dios. No estoy diciendo que sean fáciles tus circunstancias. Algunas ni las conozco. No las conozco. Pero sí conozco a Dios. Entonces, tenemos que tomar esa decisión. No es que sea agradable lo que estamos enfrentando. Es que Él es digno de confianza. Y por eso es que es importante poder conocer a Dios. Otra vez en el versículo 11 dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Entonces, tenemos que aprender a confiar y dar pasos de obediencia, en fe, confiando en Dios. Este salmo David lo escribió cuando estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. O sea, no es que como que David estaba ahí inspirado, ¿verdad? Nada más. Entonces, tenemos que aprender a buscar a Dios cada día. Tenemos que aprender a meditar en la palabra de Dios, leer un versículo y tomarlo y aprendérnoslo, estar ahí memorizándolo. Y tenemos que aprender a confiar, a actuar en obediencia. Y número 4, tenemos que aprender a juntarnos con gente de fe. Hacemos esfuerzos, ¿verdad?, por tener las oportunidades de convivir, de platicar, porque es importante edificarnos. Es importante que alguien nos recuerde las promesas de Dios. Es importante que alguien ore por las necesidades que estamos teniendo. Al principio de la reunión estamos orando y decimos: hey, ¿alguien tiene una necesidad? Y parece que nadie va, todos están completos.
Dice Salmo 119, versículo 63. Soy amigo de todos los que te honran, de todos los que observan tus preceptos. Nosotros tenemos que tener esa relación cercana, constante. ¿Por qué? Porque eso nos permite otra vez ser guiados por Dios. Porque puede ser que el día de hoy algunos vengamos tirando la toalla, a lo mejor ya tiramos la toalla. Y estás dejando que tus emociones, tus circunstancias guíen tu vida. Y cuando alguien te platica algún pasaje que leyó o te platica lo que Dios está haciendo en su vida, eso nos ayuda a reenfocarnos, a volver a ser guiados por Él. De hecho, Hebreos capítulo 3, versículo 12, con este pasaje voy a terminar. Dice Hebreos 3:12, dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros. La razón por la cual a veces algunos de ustedes reciben un mensaje porque no viniste a la reunión es porque te estamos advirtiendo del peligro. Es porque te amamos en Cristo. Entonces dice, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios, como decía al principio, ¿verdad? La tentación es muy grande y la tentación va a buscar captar nuestra atención. Las emociones están ahí, latentes. Y si tú no has hecho un compromiso con Dios, si tú no haces un compromiso con Dios y su palabra, va a ser muy fácil que puedas ser guiado por todo lo demás, por todo lo que todo el mundo hace. Va a ser muy fácil ser guiado por lo que no debería de ser guiado. Y te vas a equivocar y vas a experimentar dolor, vergüenza, pérdida, y luego te vas a quererte alejar más de Dios. Y ese no es el diseño de Dios. Dios quiere seguirnos guiando el día de hoy. Pero tenemos que todos los días buscarle. Todos los días. Meditar en su palabra todos los días. Aprender a confiar. Ahora, si el día de hoy alguno de nosotros puede decir, no, pues yo hace rato que me perdí en el GPS de Dios, ¿verdad? Estoy bien lejos. O sea, hoy tú puedes cambiar la dirección, pero vas a tener que ser más paciente. Porque quién sabe qué tan lejos te fuiste. Pero Dios te va a traer de regreso. No porque lo merecemos, sino porque Dios es fiel. Y a diferencia de nosotros que somos infieles y no cumplimos lo que decimos, Él sí cumple lo que dice. Él no cambia como nosotros podemos llegar a cambiar. Entonces, Él quiere guiar nuestras vidas, Él quiere transformarnos y Él lo puede hacer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú quieres guiarnos, Señor. Porque no necesitamos depender de nuestra sabiduría, capacidad. Porque no necesitamos, Señor, más que ser humildes y reconocer cuánto necesitamos de ti. Esta mañana te pedimos para que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que nos ven a través de las redes, pueda ser guiado por ti, Señor. A través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, que nos muestres el camino, las decisiones que debemos de tomar, Señor. Ayúdanos a también creer, Señor, que tú nos amas a pesar de nuestros errores y de nuestras equivocaciones. Que tú quieres continuar la obra que has empezado en nosotros. En el nombre de Jesús, amén.